Si me saco esto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escuchan los que están conectados? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, profe, se escucha. Buenas tardes. Me están hablando y no los escucho. A ver, denme un segundo. Está conectado con el audio de... A ver si ahora los escucho. Hola, profe, ¿ahí me escucha? Ahí sí. Estaba Perfecto. conectado con otro parlante que no sé dónde está, vaya a saber dónde está. Pero sí. Bueno, somos poquitos conectados y poquitos los que estamos acá en el aula. La cámara no me funciona, ¿sí? La probé, así que vamos directamente con la proyección. ¿Estamos? Sí, profe, no hay problema. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos en una hora y media más o menos, vamos a ver lo que son los principios básicos para trabajar con un tablero de comando, lo que comúnmente pueden escuchar como tablero de comando integral o como balance scorecard, que no es lo mismo que un tablero de control. Eso quiero que desde arranque hagamos la diferencia, ¿sí? Un tablero de comando, ya vamos a ver hoy, que está apuntado a, digamos, a tomar acciones y tomar algunas, ir censando algunas cosas que pueden suceder en la organización, más del tipo estratégicas. Y el tablero de control, que vamos a ver una partecita muy chiquita, que es mucho más sencillo para ustedes, está apuntado más bien a una cuestión de quizás control de operaciones, control de procesos, de operaciones, algo más vinculado a lo operativo y quizás no tanto a lo estratégico, ¿sí? Ambas herramientas, para nosotros, para los ingenieros industriales, son prácticamente de uso común. Daban a ver que esto está construido en base a sentido común esto. Acá no hay ninguna fórmula extraña ni cuestiones complejas. Esto es una construcción en base a información. Lo que sí nos empieza, no es que nos empieza, nos sigue dando la pauta que nosotros como profesionales no podemos basar nuestras decisiones en intuición o en un y yo creo que. No, acá hay que plantear y proyectar todo lo que se va a hacer y todas las decisiones que se vayan a tomar en base a datos convertidos en información, que es algo que ya lo hemos hablado. Bien, vamos entonces con el tablero. ¿Qué es un tablero de comando integral? Es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para gestionar y controlar. Está armada en base a un conjunto de indicadores e inductores, que ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Que se seleccionan y se organizan para facilitar la gestión organizacional. O sea, está pensado para que atraviese la cuestión organizacional, a través de mediciones, evaluaciones que se van haciendo periódicamente y que permitan contar, ¿sí?, con un mayor conocimiento de la situación de la empresa o un sector. Entonces nosotros vamos a construir una herramienta o vamos a alimentar una herramienta que es de gestión y de control. Eso es lo que es básicamente un tablero. Bien, ¿cuándo tengo que utilizar esta herramienta? Bueno, pueden dispararse diferentes motivos. Puede ser porque estoy observando ciertas capacidades ociosas y estoy viendo un potencial de la organización subutilizado y esa capacidad ociosa puede traer escondido algunos temas de costos, y puedo estar perdiendo algunas oportunidades o algunos potenciales, cuando me encuentro con baja productividad. Baja productividad traducida en
Luego, bajos resultados, digamos, malos resultados. Escasa o nula comunicación transversal, este es un aspecto muy común que se da en las organizaciones. Áreas o sectores aislados, la famosa frase o el famoso término como compartimientos estancos. Esto nos deben haber escuchado a lo largo de toda la carrera hablar de esto, y es así, y así sucede. Recursos humanos y materiales desaprovechados. Estos son algunos de los puntos por los cuales yo podría empezar podría tomar la decisión de empezar a utilizar un tablero de comando integral. Vamos con el concepto de estrategia, porque el tablero tiene que basarse en una cuestión estratégica. Si no hay una estrategia, el tablero no tiene, digamos, esta herramienta no tiene de dónde agarrarse, no tiene de dónde basarse para construirse. ¿Qué es una estrategia? Bueno, también habrán visto y habrán escuchado varias definiciones. Tomemos algún concepto como para refrescarlo, que es el conjunto de acciones a llevar a cabo para pasar de la situación actual en la que se encuentra a la que nos gustaría estar en un futuro definido, en un lapso de tiempo. Hay que tratar de entender dónde estás hoy en la situación actual, como dice ahí, en el mundo de hoy, y dónde nos gustaría estar en el futuro, con un contexto, digamos, lógico. Es como, sería muy lógico decir, en nuestra economía hoy voy a hacer unas inversiones y voy a tener una tasa de retorno dentro de 3 meses. Recuperé la inversión de mi proyecto. Eso me encantaría que fuera así. ¿Es real eso? No lo sabemos si es real. ¿Va a ser real eso? Y no. Ya digamos, hay un contexto y una proyección que nos indica que eso no va a suceder. Entonces, esto también nos empieza a hablar de que lo que se vaya a proyectar en este tablero tiene que ser, digamos, claro, tiene que ser alcanzable, tiene que ser lógico. Hay tres, digamos, tres niveles en los sistemas transaccionales. Creo que esto también ya lo pueden haber visto en algún lado, en alguna de las materias. Quizás en administración de operaciones lo puedan haber visto. Donde nosotros tenemos un nivel operativo, un nivel directivo, un nivel estratégico, que en definitiva esta herramienta del tablero va a tener que atravesar todos estos niveles, ¿sí? Y quizás se van tomando lecturas con diferentes frecuencias, y se van utilizando indicadores de diferente naturaleza y con diferente frecuencia de carga de esos indicadores, dependiendo el nivel en que me encuentro, ¿sí? Gerencia funcional, la parte más baja de esta pirámide, digamos, no baja por una cuestión jerárquica, sino por una cuestión de cantidad de transacciones que ocurren, que es la parte operativa. Piensen la cantidad de procesos operativos que tiene una organización industrial, por ejemplo, donde ustedes ahí van a ver, digamos, que hay una periodicidad de esas operaciones, de esos indicadores o de lectura de indicadores, que es prácticamente diaria. Luego viene otro nivel, que es el directivo. Podríamos pensar que los usuarios serían las gerencias generales, por ejemplo, ¿sí? Donde ya podríamos estar hablando de reportes a nivel, con una periodicidad del tipo mensual. Y a nivel directorio, estamos hablando de ambientes donde hay decisiones del tipo ya estratégicas, donde quizás hay los periodos de tiempo de revisión tanto de las estrategias y de los mismos indicadores pueden llegar a ser en el orden de lo semestral,
quizás si está medio complicada la cosa, podríamos hablar de trimestral. En algunos casos, organizaciones muy, muy maduras, muy organizadas, la reunión de directorio es una vez al año. Nosotros no vamos a pensar, vamos a ser lógicos y no vamos a pensar por ahora en ese lapso de tiempo. Estaríamos pensando ahí de otro tipo de organizaciones, de otro nivel de complejidad, otro nivel de tecnología y otro nivel de madurez. Que existen y muchas. Bien, ¿por qué un tablero de comando integral? Porque trabajar con mediciones es clave para poder alinear y controlar conductas. Acá no estamos hablando de controlar específicamente un proceso operativo, el funcionamiento de una máquina, la tasa de producción de una línea. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuestiones más vinculadas a lo estratégico. Útiles para desarrollar procesos de aprendizaje, ampliar visión hacia indicadores no financieros. No siempre los indicadores tienen que ser financieros. Rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Nos piden todo el tiempo eficiencia para conseguir mejorar la rentabilidad. Bueno, hay un montón de otras cosas que van a mejorando la eficiencia, digamos, por impacto directo, me van a ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? Relevamiento frecuente de datos y el análisis de esa información potencian las oportunidades de diagnosticar situaciones, tomar decisiones, o sea, estar mirando, monitoreando, me permiten diagnosticar algunos inconvenientes o situaciones, tomar decisiones, controlar la organización, y todo esto, por supuesto, pensando en un valor, en seguir agregando valor. Hay un autor que uno de las, digamos, de las reflexiones que deja es que la dirección por objetivos funciona si se conocen los objetivos, y hoy en día un 90% de las veces no se conocen esos objetivos. Se plantean objetivos en niveles estratégicos o de dirección y no hay, digamos, una permeabilidad de esos objetivos hacia otros niveles. Entonces los otros niveles no conocen cuáles son los objetivos y siguen trabajando más que por objetivo, por sacar el trabajo, por decirlo de alguna manera. Esto sigue funcionando y luego vienen, digamos, las recriminaciones de que no se alcanzan los objetivos, y ahí vienen las discusiones de qué objetivos me están hablando cuando en realidad no se conocen. Es bastante común eso. Cuando hay un objetivo que debe plantearse la organización, y muchas veces se utilizan estas herramientas de tablero de comando integral justamente para que se conozcan esos objetivos, tiene que darse a conocer el objetivo. Si no, todo el área operacional, ¿qué acciones, qué modificaciones en sus programas, planificaciones, tiene que hacer para poder conseguir los objetivos que se plantean desde la dirección? Esto es bastante común, se plantean objetivos y luego no se transmiten correctamente. Es moneda corriente esto. Puede parecer muy obvio para nosotros cuando lo mencionamos o lo estudiamos, pero ocurre. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bien. Los tableros ayudan a vencer la famosa esta resistencia al cambio que también tanto venimos escuchando. Permite que la dirección se involucre con convicción. Se plantean objetivos y la dirección tiene que avalar los cambios y acompañar todas las acciones que se tomen para poder, digamos, cumplir con esos objetivos. Ahí es donde la dirección tiene que plantear objetivos alcanzables, no solamente en tiempo, sino que los recursos con los que yo me valgo estén a la mano. Entonces, el nivel gerencial también tiene que proveer de esa cantidad de recursos para que todo el nivel operativo de la organización pueda hacer lo que tiene que hacer para alcanzar esos objetivos. O sea que acá los tableros de comando integral empiezan a
poner de manifiesto a todos los jugadores de la organización. Por eso es interesante trabajar con esto. Se empiezan a tomar compromisos y hay que cumplirlos. Permite enfocar a la organización en el logro de objetivos, no produce el cambio, pero instala el debate para que se produzca el cambio. ¿Quién produce el cambio? ¿El tablero? ¿Quién lo produce? Las personas que están en la organización, ellos producen el cambio. Y empieza a facilitar la comunicación de la estrategia a toda la organización y por supuesto, el seguimiento que hay que realizar. Entonces, permite enfocar y alinear equipos directivos, unidades de negocio, todos los recursos humanos de la organización, medios tecnológicos de información y los recursos financieros. Para cumplir objetivos muchas veces necesito de más recursos y esos recursos los voy a tener si hay disponibilidad, de recursos financieros. Para tener disponibilidad de recursos financieros, el área de finanzas va a tener que arbitrar todos los medios para tener, en el tiempo que hace falta, esos recursos financieros. O sea, que acá esos compartimientos estancos, esos tabiques que los separan, se rompen. Se rompen, se arman unas discusiones muy intensas e interesantes al principio, ¿sí? Pero que traen buenos resultados después. Sobre todo en aquellas empresas organizaciones que no están acostumbradas a trabajar con estas herramientas o con modelos enfocados a procesos y pasan de un modelo a otro, ¿sí? Hay discusiones interesantes, inclusive algunas bastante intensas. Pero tiene que ocurrir en algún momento. Algunas herramientas, que me van a permitir ese diagnóstico de situación actual, un FODA, ustedes saben, conocen cómo se hace un FODA. Tiene que estar en claro, y si no está en claro hay que plantearlo o hay que darlo a conocer cuál es la misión. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Esto generalmente, la misión y la visión la conoce el área gerencial, el área de marketing y los seres terrenales como nosotros, que estamos en las áreas operativas, nos los preguntan y no sabemos cómo definirlo. La misión y la visión de la organización. No sabemos cómo definirla porque no la conocemos. Sabemos que hay un cuadro en la entrada que dice nuestra misión, nuestra visión, pero si nos las preguntan muchas veces no sabemos cómo explicarla. Bueno, eso tiene que ser bien transmitido. Cuando se plantean los objetivos estratégicos, ¿qué queremos lograr? También tiene que darse a conocer. ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas? Que es cómo voy a llevar adelante todos los cambios de lo que yo quiero lograr hacer. Objetivos personales. ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué necesita hacer el equipo de trabajo de diferentes áreas? Y dentro del equipo de trabajo, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué necesito para hacer eso? Y eso me va a dar como resultado barrer todos estos escaloncitos que está ahí, si yo lo hago esto a conciencia y voy haciendo las etapas como corresponden, me va a dar resultados estratégicos, accionistas satisfechos, clientes fidelizados, y por supuesto si están fidelizados porque están satisfechos, procesos eficientes, personal capacitado y motivado, y comunidad y medio ambiente cuidados. Ya van a ver que cada uno de esos que está ahí se va a convertir, en una perspectiva en las que se trabajan los tableros de comando. Son como diferentes áreas en las que el tablero de comando enfoca, la información. ¿Vamos bien? Los que están conectados a distancia, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. Veamos un ejemplo. Vamos a armar
estas perspectivas con un ejemplo. Fíjense, seremos líderes del Mercosur. Visión. Vieron que está el cuadro ahí en la entrada o en la página web. Seremos líderes del Mercosur. Innovaremos permanentemente con el compromiso de superar las expectativas de los clientes a través de productos y servicios excepcionales. Contaremos con un equipo humano altamente comprometido en satisfacer al cliente. Desarrollaremos a nuestra gente, a quienes estaremos reconociéndoles permanentemente sus aportes. Todo ello bajo un total compromiso con toda la comunidad del Mercosur para conservar el medio ambiente. Imagínense si les preguntan a ustedes, ¿y cuál es la visión y la misión? ¿Se imaginan aprendiéndose eso o acordándose eso? Yo la verdad que no. No tengo memoria de lo que tengo que hacer la semana que viene, menos voy a poder memorizarme esto. Si yo empiezo a trabajar con reforzar cada una de estas ideas que está ahí, me voy a empezar a interiorizar hacia dónde apunta la organización. Ya, por lo que leí, por lo que me acuerdo, líderes en el Mercosur. Ajá. ¿En qué? No lo sé, en tecnología, ¿en qué? Y acá me dice en productos y servicios excepcionales, me voy a diferenciar. Eso es lo que tengo que tratar de hacer, entender esas visiones, tratar de entenderlas, digamos, tratando de llevar todo este párrafo que está ahí a cuestiones más tangibles y más entendibles. Traduciendo la visión a los objetivos, que esto es lo que a nosotros nos interesa. Fíjense, acá hay 2, 4, 5 perspectivas que se llaman. La financiera, clientes, los procesos internos, aprendizaje y comunidad. Esas son las perspectivas clásicas de un tablero de comando integral. Entonces yo agarro este párrafo y podemos, bueno, acá se ve bien. Seremos líderes del Mercosur. O sea, es una perspectiva enfocada al cliente, ¿sí? Líder del mercado. Participación, satisfacción del cliente, superar las expectativas del cliente, dice ahí. ¿Sí? Entonces, ya puedo meter esa parte de la visión en una perspectiva. Luego tendré que ver qué voy a hacer para hacer eso. Luego vemos que está en amarillo, un amarillo medio verde, medio raro, productos y servicios excepcionales. Bueno, procesos internos. Tengo que, sí, es muy gracioso porque ahí se ve de un color y en mi pantalla se ve de otro. Fantástico, pero bueno, tratemos de ir uniéndolo. Productos y servicios excepcionales, competitividad, productividad, calidad, son procesos internos. Eso me tengo que encargar internamente de que mis procesos me den como resultado eso. Contaremos con un equipo humano altamente comprometido en satisfacer al cliente. Bueno, eso está parte de una perspectiva de aprendizaje. Todo lo que yo voy a hacer para que ese recurso humano esté a la altura de lo que es mi visión. Luego habla del compromiso con toda la comunidad del Mercosur, ¿sí? Para conservar el medio ambiente. Bueno, perspectiva de comunidad, medio ambiente, se le dice perspectiva de comunidad y medio ambiente. Financiero, crecimiento económico, utilidad, rentabilidad. Entonces, con un ejemplo, yo puedo ver acá como una visión la traslado a ciertos objetivos potenciales que son nuestras perspectivas de trabajo. ¿Han trabajado alguna vez con un mapa causa-efecto? Con diagrama parecido a esto. No importa si no tiene este esquema, puede ser otro. Bueno, ¿para qué usan el mapa causa-efecto?
No les estoy tomando examen. No, por lo menos yo, de partir del efecto, del problema para determinar las causas raíces. Bien, bueno. En definitiva, acá nos decía, no, me tengo que volver para atrás, pero en un segundo, el mapa causa-efecto, bien, yo voy a tener un efecto y tengo que ver las causas. O sea, es como el paso para atrás, en realidad. Es una arquitectura útil para describir un paso a paso, podría ser una estrategia, en este caso aplicado a una estrategia, a través del conjunto de hipótesis que darán origen o serán causa de hechos que concluyen produciendo efectos, por ejemplo, en una perspectiva financiera. ¿Sí? Cuenta paso a paso la historia de la estrategia. Acá está aplicado a esto. Lo hace a través de relaciones asociativas, causa-efecto, causa-efecto. Ese digamos, es la naturaleza del mapa causa-efecto. Si yo hago esto, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se generó esto? ¿Qué fue lo que lo causó? Sería al revés. Bien. Entonces, fíjense que acá empieza desde comunidad, menciona proveedores socios comerciales, digamos, yo me relaciono con el medio, estoy asociado a proveedores, de alguna manera, que estén comprometidos, tanto como estoy comprometido yo con el medio ambiente, eso tiene un impacto en la comunidad, o sea, a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental. Ahí estamos hablando de patas de sustentabilidad en ese andarivel de allá abajo. El aprendizaje, digamos, para poder, digamos, trabajar correctamente tengo que tener un equipo humano competente y comprometido. Para tener un equipo humano competente tengo que tener un equipo entrenado. Eso me va a permitir obtener, ahí empezamos, causas, efectos, ¿sí? Productividad. Si yo tengo en mi equipo, somos gente entrenada y gente capacitada, ¿sí? Vamos a obtener mejor productividad que otros. Puede ser una fuente de ventaja competitiva con respecto a otros. Productividad y calidad. Un equipo humano comprometido me puede disparar acciones de innovación en los productos, en los procesos. Eso me convierte en, digamos, en un hacedor de procesos competitivos. Si yo soy competitivo, tengo una excelencia en servicio. Ese servicio, si soy excelente brindando servicio, el cliente va a estar satisfecho. Me van a empezar a percibir como líderes del mercado o como un buen competidor de mercado. No siempre podemos ser líderes. Yo lo puedo poner en mi visión, pero puedo tener 15 gigantes adelante mío y yo puedo ser mucho más chico que esos gigantes, sin embargo, ser un buen competidor. Percibidos como líderes o como un buen competidor en el mercado. Hola. Lo cual me va a permitir a mí un crecimiento económico y en todos estos andariveles, fíjense, yo puedo medir cómo son mis socios, proveedores, yo puedo medir cuál es, digamos, el nivel de la competencia de mi equipo, yo puedo medir mis procesos. Vaya si eso nosotros los ingenieros industriales debemos manejar, poder medir el resultado de los procesos, medir la satisfacción del cliente, y por supuesto el crecimiento económico que también se mide. Bien. Entonces ya vemos que está dando vuelta por acá, el FODA para saber dónde estoy, causa-efecto para poder ver a dónde quiero ir, cuáles son los jugadores que participan. Hablamos ya de las perspectivas, los diferentes, valga la redundancia, las diferentes perspectivas que yo puedo plantear mejorar, o diferentes áreas, lo cual cada una de esas perspectivas
no va a comprometer solamente a un área de la organización, va a comprometer a varias áreas de la organización. Por eso, ahí está otra de las riquezas del tablero. Involucra a gente de más de un área por cada objetivo planteado. Bien. ¿Qué se usa? Una matriz. O sea, una matriz, un cuadro. Por eso también pueden escuchar cuadro de mando integral, porque es un cuadro, ¿sí? Tal como lo dibujamos nosotros los ingenieros, un cuadro. Es el marco, literalmente es un marco, que permite contener y visualizar las perspectivas, los objetivos, indicadores, inductores, lo vamos a ver qué es cada uno, e iniciativas estratégicas que monitorean cómo se traslada toda esa estrategia, todo eso que queremos hacer, a dónde queremos llegar, qué queremos obtener como resultado, a cuestiones de acción. Todas esas acciones yo las voy a medir. Voy a ver cómo me está yendo, todo eso va en un tablero y ese tablero tiene que ser publicado, tiene que ser conocido. Todas las áreas intervinientes y las que no intervienen también deberían poder acceder a la información de ese tablero, porque en definitiva son objetivos de la organización y ya dijimos, apenas empezamos la clase, dijimos que los objetivos tienen que ser conocidos. Bien. Bueno, miren la complejidad del tablero de comando. Pueden hacerlo del modelo que ustedes quieran, en un Excel, lo pueden hacer en un PowerPoint, lo pueden hacer en un programa, bien en software para trabajar con esto. Lo pueden hacer con cualquier herramienta que les permita representar visualmente lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ustedes hoy en día tienen acceso a un montón de herramientas de gestión visual. Usen la que quieran, la que más les guste, la que más impacto tenga, la que más fácil sea de usar para ustedes. Bien. Entonces, perspectiva. ¿Cuál es el objetivo dentro de esa perspectiva? ¿Cuál es el indicador, el KPI? ¿Cuál es la iniciativa estratégica? ¿Cuál es el inductor? ¿Y cuál es la acción correctiva? Ahora vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Los objetivos. Creo que esto también en varias materias yo también me tocó hacerlo, se habla del planteo de objetivos, tienen que ser fácilmente medibles. Pero me voy a ir a un concepto más básico todavía para el tablero. Tienen que ser medibles. Y que sean fácilmente de medir. Tienen que ser medibles. Si yo no puedo medir el objetivo, o cómo estoy llegando a ese objetivo, no puedo cargar el tablero. Bien. Alcanzables en un lapso definido, que estén alineados, por supuesto, con parte de la visión de la empresa o de la organización, y que sean sensibles para la organización. No voy a plantear un objetivo que no sirva para nada. Bien, ¿cuáles elegir? Los que sean más fáciles de alcanzar en un tiempo menor. Esto es como una sugerencia que nosotros hacemos. Si todavía no se trabaja con tablero de comando, lo ideal sería plantear un objetivo que sea fácil de alcanzar en un tiempo corto. ¿Para qué? Para poder arrancar con esta herramienta, ¿sí? Para poder arrancar, plantear algo, poder trabajar con ello y poder concretarlo. Si yo planteo algo muy lejano, muy difícil de conseguir y con lapsos de tiempo muy, muy, muy largos, me va a cansar antes de tiempo el tablero. Entonces yo con esto tengo que empezar a conseguir que el equipo, digamos, se vincule, digamos, no solamente al tablero, sino a todas las acciones. Ahí tenemos que ser estratégicos nosotros, en plantear objetivos alcanzables en un lapso corto de tiempo, si es la primera vez que estamos trabajando con esto. Los que contribuyan a un mayor valor agregado en la perspectiva que se considere, los que representen alguna piedra en el zapato para la organización o con los que la organización esté más sensibilizada. Esto me viene trayendo problemas hace rato,
tengo que sacármelo de encima, tengo que corregirlo. Bueno, vamos a echar manos a la obra, ¿eh? Pero no es nada más arremangarnos y ponernos a trabajar con eso, no, lo vamos a medir, vamos a plantear un objetivo, vamos a plantear tiempos, qué recursos necesito, ¿eh? Lo vamos a dejar bien planteado. Claro, a ver, claro, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Y ustedes podríamos en unos 5 minutos plantear diferentes objetivos y ver cuál sería el lapso de tiempo más lógico, ¿eh? Porque a lo mejor estamos en una perspectiva de ventas y yo necesito hacer todo un cambio de configuración en la fuerza de ventas y eso me puede llevar algunos meses. Entonces no puedo plantear bimestral. A lo mejor tengo que plantear un semestral, un objetivo semestral o anual. Pero ya no irme mucho más de esos 12 meses. ¿Eh? Porque si no, empieza a perder fuerza esto. ¿Mm? Bien. Bueno, hablamos de los objetivos, las iniciativas estratégicas. Estaban mencionadas en el tablero. Son acciones que provocan cambios en los indicadores, son los que me van a ayudar a apalancar. Ahora lo vamos a ver, enseguida lo vamos a ver todo consolidado en un tablero, esta información. Debe haber una adecuada relación costo-beneficio entre la iniciativa estratégica y el objetivo. Si yo voy a plantear una iniciativa estratégica, tiene que tener una relación costo-beneficio lógica, ¿eh? O sea, que la iniciativa estratégica no sea mucho más costosa que el propio beneficio. La organización debe contar con las competencias para llevar adelante esa iniciativa estratégica, ¿sí? Se las planifica, se aplican desde el inicio del plan hasta la finalización en el lapso convenido, que es esto que mencionaban recién. Fíjense, las iniciativas se las mide y se las controla a través de inductores, ¿eh? Una vez alcanzado o no el objetivo final del plan estratégico, se evalúa la eficiencia. Esto es lo que me va a permitir ciertas mediciones intermedias, no llegar al final a ver si cumplí el objetivo o no, sino ir midiendo a medida que voy planteando estas iniciativas, voy ejecutando estas iniciativas, a ver si se están cumpliendo o no los objetivos, para no llegar al final y darme cuenta que, pero hace 3 meses que nos dimos cuenta que ya no llegábamos y lo seguimos manteniendo. No, la idea es darse cuenta antes, por medio de mediciones, ¿sí? Y plantear acciones. Fíjense, previo a la implementación, fundamental tener aprobado por la dirección la inversión presupuestaria correspondiente. Si yo voy a plantear objetivos en una perspectiva para el 2022, ¿sí? Que quiero alcanzar ciertos objetivos y esos objetivos me van a significar, digamos, un consumo de recursos económicos, tiene que entrar el presupuesto. Si el presupuesto se aprobó, finanzas, la dirección, gerencia, deben velar porque esos recursos lleguen. El presupuesto, en definitiva, ¿qué es? ¿Qué es para ustedes un presupuesto? ¿Por qué deberíamos siempre trabajar con presupuesto? A ver. Un detalle de lo que se va a gastar a lo largo del año. De lo que voy a hacer, ¿sí? Que es una planificación vinculado con la cantidad de recursos que voy a consumir. Digamos, hablándolo entre nosotros, todo lo que voy a gastar para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, Y es una manera de organización también. claro, me organiza, flujos de caja, disponibilidad de dinero, erogaciones, capacitación, programación de la producción, inventario. Bueno, ahí podemos irnos por las ramas, digamos, pero es importantísimo.
es presupuesto. Y muchas veces, digamos, cuando no se cumplen ciertos objetivos, por ejemplo, de producción, no siempre las tintas tienen que cargar sobre producción. Muchas veces hay inconvenientes con el presupuesto. Entonces, falta de suministro de materiales, ¿sí? Lo cual me hace sucumbir esa planificación, eso se me desvió el presupuesto, me quedé corto con el presupuesto. No quiero entrar mucho en... Y si hay compromisos, a ver, ¿escucharon la pregunta que hicieron? No. ¿Qué pasa si me quedo corto con el presupuesto? Vaya pregunta. En realidad yo ya tengo que debería ir anticipándome por ciertos flujos de dinero y niveles de producción y de cumplimientos de que no voy a llegar con el presupuesto. ¿Sí? No debería ser de un día para otro, me quedé sin presupuesto. ¿Sí? Si sucediera eso, es que hubo una negligencia, una impericia por parte de alguien. Pero yo ya debería ir teniendo esa alarma de que no voy a llegar con el presupuesto, digamos. No me va a alcanzar el presupuesto, que sería el planteo que me haces vos. Cuando yo empiezo a notar este tipo de situaciones, bueno, por ejemplo, el área de producción, comercial y finanzas debe empezar a acordar ciertas acciones, ¿sí? Puedo cambiar ciertos compromisos de entrega con los clientes, sería una manera de, digamos, amortiguar el impacto con los clientes. Si hay buena relación, quizás se pueden acordar otras cosas, pero al área de finanzas también le da cierto tiempo para buscar nuevas fuentes de financiamiento, salir a buscar dinero para cumplir, producción, cambiar sus planes de producción. Bueno, Profe, claro, recuerden que, sí, dame un segundo, recuerden que el presupuesto es un acuerdo entre todas las partes de la organización, ese es un verdadero presupuesto, ¿sí? Una vez que se acordó, pongan la firma, estamos todos de acuerdo, cada uno se compromete y se va para adelante. Y hay que cumplirlo. Sí, no, hablamos de que quede corto el presupuesto, pero podría pasar lo contrario, ¿no? De que se sobreestime el sí, presupuesto para algo. sí, eso Podría. sucede. Y no sabés, Agustín, qué situaciones particulares que se da con eso, porque el excedente de presupuesto no es que te lo trasladan al presupuesto que sigue, tengo este excedente, entonces yo puedo hacer uso. No. Si te sobró, no es tuyo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Te estoy Gracias. contando una experiencia personal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasaba en los proyectos, cuando vos había diferentes situaciones, por ejemplo, en obra, estábamos atrasados con el montaje o envío a piezas a obra, atrasado dentro de un lapso normal, ¿no? Pero al estar atrasado no estabas liquidando presupuesto, porque había piezas que no habías comprado, porque todavía no te hacían falta en obra, y se empezaba a acercar el cierre digamos, el periodo del presupuesto, y faltaban manos los project managers, los gerentes de proyectos, les faltaban manos para pedir por favor que se comprara todo lo que se pudiera, porque si no el excedente de presupuesto volvía a la caja general de la empresa. O sea, el excedente no lo ves más. Entonces vos tenés que volver a presupuestar, en ese caso, todo lo que no te tocó, todo lo que no compraste, por ejemplo, lo tenías que cargar en el presupuesto que sigue, que generalmente era más acotado que el que había pasado. Era una situación compleja, entonces se compraban cosas que no hacían falta, se enviaban piezas a obra que todavía no teníamos dónde meterlas. Eso sucede, digamos, se liquida, se le llama liquidar presupuesto. Voy a salir a liquidar lo que me queda. Es discutible. Hay que estar en los zapatos de uno y de otro.
¿sí? Yo no digo qué está bien o qué está mal. Hay que estar en diferentes lugares, digamos. Lo que sí te puedo asegurar que si tuviste excedente de presupuesto, no te lo van a cargar el excedente como un adicional al presupuesto que sigue. Eso. Pónganse ustedes desde el área de finanzas. Se lo cargaría, le diría, mirá, te sobró esta plata, gastala en lo que quieras. Obviamente que no. ¿Sí? Te van a decir de todo, pero si yo hice ahorro, gracias por haber ahorrado. Te vamos a dar una condecoración en la cena de fin de año. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál elegir? ¿Cuál iniciativa estratégica elegir? La que provoque el mayor impacto. La que posea la mejor relación costo-beneficio, algo habíamos hablado. Se planifican para implementar las acciones correctivas. Ahora lo vemos todo esto cargado en un tablero. ¿Qué son las acciones correctivas? ¿Qué características tienen? Bueno, son acciones que se planifican, se piensan, para implementarlas solo en caso de desvíos. No estoy alcanzando con ciertas metas intermedias, no voy a llegar al objetivo, aplico acciones correctivas. Sumamente eficaces en lapsos muy reducidos de tiempo, son costosas, no puedo dejarlas funcionando de manera permanente, y pierden eficacia cuando se prolonga su aplicación. Bien, los indicadores deben encender las alarmas de la organización cuando se desvían de su objetivo y ahí genero las acciones correctivas, que es lo que yo les explicaba más temprano. Cuando se produce un desvío, es conveniente mantener la acción estratégica e implementar de inmediato la correspondiente acción correctiva. Entonces, el logro de objetivos se los mide con los indicadores de resultado, se los logra por indicadores guía o por inductores, ya van a ver, de qué se trata, y que se ejecutan a través de iniciativas estratégicas, programas, planes o proyectos. Tomar nota de esto. Nada que ustedes no conozcan. Ustedes saben lo que es un indicador de resultado, saben, y ya van a ver lo que es un inductor, saben lo que es una iniciativa estratégica, saben lo que es un programa, saben lo que es un plan, saben lo que implica un plan y un programa, y saben lo que implica un proyecto. Lo conocen, no es ninguna novedad para ustedes. Entonces aparece la matriz, y acá vamos a meter todo. ¿Qué enfoque o dimensión considero? Es la perspectiva. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, clientes. Perspectiva clientes. Nuestra organización hemos decidido un planteo de objetivos en la perspectiva cliente. Hemos notado, podría ser, se ha notado en reuniones que hay un potencial de mejora o que debemos aumentar, digamos, la participación en el mercado, lo cual eso va a traer como resultado lo que todos ya sabemos que es rentabilidad o mayores ingresos. ¿Qué quiero lograr? Es el objetivo. Aumentar ventas mensuales y al finalizar el año tener un 20% aumentado. O sea, ir aumentando ventas de manera mensual hasta conseguir, por lo que dice que está planteado acá, un 20% en un año. No es menor el planteo. ¿Cómo lo mido? Con un indicador. Ventas mensuales. ¿Cuánto voy acumulando o cuánto voy haciendo de ventas a nivel mensual? El primer mes hice un 3%, incrementé un 3%, el segundo mes ya tengo un 7%, es decir, hasta lograr el 20%. Ese es el objetivo. ¿Cómo hago para lograr el objetivo? Por medio de una iniciativa estratégica. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico esto, publicidad en radio. Publicidad en redes, publicidad en una feria, en televisión, no sé. ¿Cómo facilito el cambio del indicador? Por medio de un inductor.
¿Cuál es el inductor? O sea, la iniciativa es, vamos a publicitar por radio. El inductor en este caso es, ¿cuántos minutos de radio que tiene un costo? ¿Sí? Voy a utilizar para generar este cambio. ¿Mm? ¿Qué hacer en el caso de un desvío? Yo tengo que llegar a un 20%, aumento el primer mes un 1%, el segundo mes estoy en 1,3%, el tercer mes 1,7%, el cuarto mes 2%, el quinto mes 2,3%, ya me di cuenta que no llego al 20% ni por casualidad. ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir a mí, con el indicador, ir viendo si llego. Entonces, hay ciertos niveles de indicador que me tiene que prender la alarma y decir, bueno, ¿qué hago en el caso de que no esté alcanzando? En este caso, un desvío. Planteo una acción correctiva, por ejemplo, una promoción fin de semana 2x1. ¿Puedo mantener esa promoción 2x1 por todo lo que queda del lapso de tiempo? Y no, quiebro directamente. O sea, salgo a liquidar mi stock, reviento las ventas, voy a aumentar, quizás aumento el 20% en cantidad de transacciones, pero no en cantidad de volumen monetario obtenido. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí está el tablero. Este es un ejemplo. Hagamos otra perspectiva. Pensemos. Una perspectiva de procesos. Por ejemplo, tomando en el trabajo, un indicador en la parte de destilación atmosférica y destilación vacío, toda esa parte, se miden justamente con solo 5 indicadores. Bien. Y uno de los indicadores es el exceso de aire en el horno. Entonces, en base a eso, al exceso de aire en el horno, ellos pueden medir cuánta productividad están haciendo. Pero ahí podrías plantear un objetivo. No sé si escucharon. Sí, algo sobre eso. Ahí se va a acercar la compañera, así, y estoy con la compu. Bueno, un indicador sería medir el exceso de aire en el horno, antes de entrar a la torre de destilación atmosférica. Entonces, la perspectiva sería productividad, por ejemplo. La perspectiva sería proceso. Bueno. O ambiente. ¿Por dónde quieres ir? Proceso. Proceso. Perspectiva o proceso. Bueno, el objetivo es mantener un nivel de lo que está entrando a la torre. Por ejemplo, el crudo tiene que estar no sobresaturado, sería una saturación, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero ese objetivo tiene que tener un número. Ok. Pensá que estamos tratando de plantear una mejora. ¿Mejora o mantener? No. Vamos a tratar de plantear una mejora. Bueno, aumentar la productividad. Bueno, ¿en cuánto? Ponle el número que vos quieras. 10%. Bien, aumento de productividad en un 10%. Perfecto. Es perspectiva proceso. El objetivo, 10% de mejora en la productividad. ¿Vamos bien hasta ahí? Para. Sí, no. En un año. Bien, gracias por la aclaración. En un año. El objetivo es un número en un lapso de tiempo. Vamos a trabajar en mejorar un 10% ese proceso, ¿sí? En el lapso de un año. ¿Estamos? Sigamos. ¿Cómo lo mido? Con la cantidad de aire que estoy inyectando en el horno. Bien. No sé con qué lo medirán. No importa, cantidad de aire inyectada, ahí, no sé, el periodo de tiempo, en este caso era ventas mensuales, acá lo hará. Sí, por día. Por día. Bueno. Iniciativa estratégica. ¿Alguna aplicación de tecnología, algún cambio en el método? ¿Qué podría ser? Sí, puede ser.
nuevo equipo. Sí, nuevo horno. Bueno, pero ahí está, pará. Ahí me viene perfecto el ejemplo. Ojo, que ahí puede dispararse la necesidad de un proyecto. Claro. Porque vos podés estar, ahí es donde yo quiero que hagamos el límite entre lo que es un tablero de comando integral y un tablero de control. Si yo lo que voy a hacer es buscar medir cómo estoy manteniendo la eficiencia, es un tablero de control. Mido, que no se me vaya nunca de ese rango. Si yo tengo que mejorar la eficiencia, lo voy a tirar a un tablero de comando. Entonces, ¿cómo hago para lograr el objetivo? Si yo tengo que construir un horno nuevo, se me va a disparar esto porque es, digamos... Bueno, y no sería como... porque el inductor, ¿cuál sería? Y en un ingreso. año tener un horno nuevo. El ingreso de mayor crudo al lugar. Eso como iniciativa estratégica. Como iniciativa estratégica, tenés que pensar cómo vas a hacer para mejorar la eficiencia y mejorarlo un 10%. Es que lo precalentás en el horno. Si precalentamos el crudo, eso Bueno. no ayudaría. A ver, tratemos de ponerlo. Iniciativa estratégica, precalentamiento del crudo. ¿Sí? ¿Cómo facilito el cambio de ese indicador? Digamos, yo voy a calentar el crudo. Sí, pero es que el problema es que ¿En dónde? No, en el horno. Bueno, agregando calor. O si no, en los tanques de almacenamiento, Bueno. en los pintos de negro. Bueno. Que es lo que se suele hacer. Agrego calor, ¿sí? Minutos de radio mensuales, ahí podríamos poner el inductor es inyección de calor. ¿Sí? No nos vamos a poner a dibujar ahora el proceso completo. Sí, no. Pero quien lo plantea debería ir con el proceso, ¿eh? ¿Y un nuevo equipo de extracción de aire o algo así? Incorporación de tecnología o método de extracción, por ejemplo. ¿Eh? Pero podría ser incorporación de calor. Bien. Yo voy a ir mirando, digamos, si eso me va mejorando o no. Voy a ir inyectando primero un poco más de calor, eso tiene un costo, está en consonancia con lo que hemos hablado. ¿Sí? Voy a ir probando, voy a ir viendo si alcanzo o no. Si veo que no, primer mes obtuve una eficiencia del 10%, listo, lo cumplí antes de tiempo. Eso es lo que ocurre cuando yo directamente hago un cambio directamente de un equipo. ¿Sí? Ahora, si sobre un equipo, por ejemplo, yo hago un cambio de método, sobre un proceso, perdón, hago un cambio de método, ahí sí quizás ese cambio de método yo lo voy a ir midiendo. Voy a ir viendo cómo se comporta. Porque si esto es, saco un equipo y meto otro, lo voy a convertir en un tablero de control. Hice una inversión y ahora tengo que ver cómo eso funciona. ¿Se entiende? Aparte tenés que parar la planta. Es un proyecto. Claro. Es un proyecto. ¿Se entiende la diferencia? Me vino tan perfecto el planteo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando para poder aumentar la eficiencia un 10%, ¿sí? Que era el objetivo, necesito hacer un cambio de equipamiento, eso es una inversión. ¿Sí? Eso ya es un proyecto. O sea, porque posiblemente yo cambie el equipamiento y, desde el vamos voy a obtener una mayor eficiencia en la producción por un nuevo equipo. Entonces, ahí no estoy pensando en cuestiones estratégicas. Pero fíjense, podríamos poner en perspectiva procesos, podríamos poner, ¿qué quiero lograr? Renovar el equipamiento principal, ¿sí? En un 10% de todo el proceso productivo. En un año. O sea, ahí se van a disparar una cantidad de acciones. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo voy midiendo? Bueno, podría medir en el nivel de abastecimiento de esos equipos a planta. La velocidad de llegada, la velocidad de puesta en marcha. Ahí hay escondido un proyecto también,
Eso lo podés comparar con lo anterior. Y ahí generas. Ahí una lo podés ir diferencia, comparando con la o sea, ahí anterior. generas una eficacia. Arrancaron ustedes arrancaron bien arriba con lo que han propuesto, pero está bien. ¿Cómo hago para lograr el objetivo? Y bueno, esto es adquisiciones, ¿sí? Inversiones. ¿Eh? Tiene que haber un presupuesto dando vueltas. Es muy fina la línea de cuándo es una inversión y cuándo no. Por ejemplo, ya hablaban de cambiar el equipamiento, como que ya sería un tablero de control, pero pintar los tanques de negro también es. Está bien, pero no vas a comparar pintarlo con cambiar el equipo completo. ¿Sí? El nivel de inversión es totalmente diferente. De hecho, incorporar equipamiento posiblemente lo tengas que traer de afuera, que no significa que la pintura también la tengas que traer de afuera. ¿Cómo facilito el cambio del indicador? Bueno, la tasa de arribamiento podría ser, o el nivel de puesta en marcha. ¿Eh? ¿Qué hacer en el caso de un desvío? ¿Qué hago en el caso del desvío? No estoy llegando. Estoy haciendo la reconversión de equipamiento y estoy atrasado. Y tengo que buscar, no sé. Claro. Por ejemplo, O sea, tiene que incurrirme en un costo más. frené un equipo, bien. Ahí hay que manejarlo con cuidado este ejemplo, porque ahí eso se disparan cosas para todos lados. Yo lo podría cargar inicialmente en un tablero de comando. Podría si quisiera. En el momento que yo esto, que es lo que decís vos, en el momento que yo me dé cuenta del límite fino que tiene con que esto directamente es una inversión y salta a ser un proyecto, lo saco del tablero. Porque voy a tener que administrar un proyecto. Ahora, ese proyecto yo podría resumirlo, apretarlo lo más que pueda, que se debe por otro lado el proyecto, y poner acá a nivel información qué está ocurriendo con ese proyecto. En realidad acá lo que debería es tratar de plantear esas iniciativas estratégicas, digamos, para que se disparen acciones y yo verlas constantemente. El proyecto que va a pasar se va a disparar un proyecto en sí mismo que los va a mantener ocupados en el proyecto. Sí. Les voy a poner otro ejemplo. Perspectiva de procesos. ¿Sí? ¿Qué quiero lograr? Mejorar los tiempos de búsqueda de almacén, mejorar los tiempos de entrega, ¿sí? En un 15%. Tiempo de entrega de despacho. Me voy para mi lado, para logística me voy. ¿Sí? Mejorar el 15% los tiempos de entrega de despacho de la boca de salida. Bueno, sí, gracias. Pero sirvió ese ejemplo, para poder compararlo. Bien, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido? Y cantidad o sea, tiempo transcurrido entre la entrada de la orden versus el total. Bien. Podría ser pedidos ingresados sobre el total, pedidos despachados sobre el total de pedidos, pedidos procesados sobre total pedido, o podría hacerlo al revés, pedidos no despachados sobre el total de pedidos. Le voy a buscar el indicador. ¿Sí? ¿Tiene que ser un solo indicador? Por ejemplo, a lo mejor nos interesa mejorar el promedio y la desviación que hay. Yo te diría que puede ser más de un indicador. Trataría de ir a uno solo por una cuestión de alimentarlo el indicador. Bueno, ¿cómo hago para lograr el objetivo? Iniciativa estratégica. Y, por ejemplo, mejorar la recorrida y métodos de picking. ¿Sí? Economía de movimientos. Bien. ¿Cómo facilito el cambio del indicador? Bueno, justamente podría, acá miren, podría ser minutos de radio mensuales. Acá podría ser, digamos, o la iniciativa estratégica incorporación de tecnología.
¿Sí? ¿Cómo facilito el cambio del indicador? No solamente con la misma tecnología, podría ser con capacitación. Y ahí estoy disparando otra perspectiva. Esto es lo que yo quiero mostrarles con esto. Bueno, ¿qué hacer en caso de desvío? Y lo que no quería hacer, pero lo tengo que hacer, incorporar más recurso humano. A ver, va en contra de la idea es aumentar la eficiencia en el despacho con la cantidad de recursos que tengo. Pero muchas veces ocurre que cuando incorporo este tipo de tecnología o métodos nuevos, al principio es medio complicado. Para ponerme al día, inyecto recursos, saco. Ahora, si esto lo tengo que hacer repetitivamente toda la semana, hay algo que está mal planteado. Esto lo que yo les quiero, digamos, quiero que vean con esto es que si bien nosotros podemos ver ejemplos muy sencillos y muy claritos y muy... Esto no es tan rígido como se ve. Acá hay que pensarlo bien, cuál es el objetivo. Puede que alguna iniciativa estratégica, publicidad en radio, digamos, me va a estar afectando minutos de radio mensuales. Acá solamente está la gente de marketing. ¿Quién más tienen que intervenir acá? Finanzas, ¿sí? Comercialización, finanzas. Y si yo quiero aumentar las ventas un 20% en un año, si yo voy a salir a vender más, ¿quién más va a estar involucrado acá? Producción. O sea que si se plantean otras perspectivas, tienen que estar en consonancia con esto. O sea, no puede aparecer después una perspectiva que diga, no sé, reducir costos de producción un 50%. Y eso, o ni siquiera como perspectiva, se plantea un objetivo durísimo, reducir costos de producción un 50%. Eso significa, voy a sacar gente, voy a acotar horarios de trabajo, y resulta que en un tablero tengo que aumentar el 20% de ventas. No es lógico, ¿sí? Por eso el tablero se construye, es multidisciplinario el tablero. Ya vamos a ver otro ejemplo. Profe, ahí recién con lo que decía la capacitación y demás, se me ocurría el ejemplo que pasa siempre en las empresas cuando cambian el sistema de gestión. Que Ese está, si a no ver. cambian, si no lo capacitan, nunca van a mejorar, porque al ser distintos, no sé, por ejemplo, si el objetivo es reducir la cantidad de órdenes creadas erróneas o algo así. Te podés acercar, así nos escuchan, porque ese ejemplo está bueno. Ahí vamos a hacer uno de perspectiva, aprendizaje o capacitación. Que, por ejemplo, si mi objetivo es reducir la cantidad de órdenes que se crean erróneamente, en un tanto por ciento. En un, no sé, 40%, porque si se capacita probablemente se logre en un 40% en un año, independientemente, bueno, el indicador y la estrategia, por ejemplo, si mi estrategia es cambiar el sistema de gestión y eso no dispara la acción de capacitar a todos los que están detrás de ese sistema usándolo, nunca va a dar la mejora probablemente porque al no saber usar el sistema de gestión van a cometer quizás hasta más errores de los que venían cometiendo con el anterior. Perfecto. Los datos calzan justo acá. Perspectiva, aprendizaje o capacitación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? En realidad el objetivo no es capacitar al personal, no, es reducir la tasa de error. En un 40%. ¿Cómo lo mido? Bueno, con horas de capacitación y aplicación, podríamos decir. ¿Sí? Hora capacitación semana, mes. Sí, incluso hacer una especie de test o algo y que se evalúe a los empleados, a los colaboradores, y que, por ejemplo, se tienen que sacar por encima del 80%. Bien. Bueno. Y lo podés medir también con la tasa de error ocurrida. ¿Sí? Vos vas capacitando y vas midiendo.
Bien. Igual por ahí ese no es el problema. Por ahí no, o sea, tu problema no es que los empleados no sepan hacer el trabajo. Es que no saben cómo hacerlo. Claro, bueno, Eso es lo que plantea él. La manera de resolverla. Por eso. Pero es un poco el planteo, me parece, a donde vas vos. Un cambio de un sistema de gestión, suponete. O cambió el modelo de negocio. Eso es muy común últimamente. Cambiaron los modelos de negocio y la gente venía acostumbrada a hacer sus tareas de una manera y cambió. Y ahora resulta que no están respondiendo al nuevo modelo de negocio porque sencillamente no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la tasa de error. En este caso que plantea, ¿cómo es tu nombre? Lucas. Lucas. ¿Cómo lo mido? Bueno, podemos medir la tasa de error o podríamos medir, lo que pasa es que no me va a estar dando resultado, podríamos decir, bueno, ¿cuántas horas de capacitación por semana? Si la capacitación es malísima. Por eso lo llevaba más al test o a Bien. algún método de evaluación. ¿Cómo lograr el objetivo? ¿Cuál es la iniciativa estratégica? Capacitar. Semanalmente. ¿Cómo facilito el cambio de ese indicador? Horas de capacitación. Horas. O jornadas, o como quieran ponerle. ¿Qué hacer en el caso de un desvío? Acción correctiva. No me está dando resultado la capacitación. Ahora se las dejo a ustedes, a ver. ¿Qué hago? Porque yo necesito bajar la tasa de error. ¿Qué se les ocurre? ¿Por ahí se les ocurre algo los que están conectados? El planteo es buenísimo. ¿Automatización o no? Bien. Esa idea, Agustín, ojo que la automatización, si vos la planteás como una acción correctiva, después te va a quedar gustando esa acción correctiva. Claro, va a quedar permanente. Ojo que esa acción correctiva, si te da resultados muy fuertes, lo vas a convertir en una implementación después. Entonces, ahí vuelve el límite fino que comentaban por allá. La automatización posiblemente lo tomes como una acción correctiva que llegó para quedarse. Bueno, acción correctiva. Pensemos, ¿es válido lo que decís? Yo creo que eso ya se convertiría en por ejemplo, una perspectiva de proceso, la automatización. Bien. Bueno, pensemos otra acción correctiva para ese caso. Además estaba pensando que si la empresa por ahí tiene muy baja madurez tecnológica, una acción correctiva nunca va a ser la automatización, o no la van a plantear al menos. Bien, es claro, perfecto. Puede ser como una especie de premio, no sé. Si el problema es que en tu capacitación no es la capacitación, sino que ya están capacitados, puede ser una especie de, no sé, si hacen tantas cosas bien. Bueno, acá plantean una acción correctiva, podría ser, en vez del 2x1, cierto premio por cumplimiento de la aplicación de lo nuevo aprendido e incorporado. Posiblemente se mejore el indicador con esa acción correctiva. Entonces, ¿sí? Podría ser que entre en el tablero esa acción correctiva, podría yo plantearla después como un nuevo objetivo. Implementar un sistema de premio. ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? Mantener un nivel de servicio de tanto. Bueno, y así. Y voy construyendo y voy armando. Uno puede ir desprendiendo otro. Profe, Sí. por cada tablero de control debería haber, digamos, un indicador y una acción correctiva, o puede haber un conjunto.
No, a ver, por cada perspectiva, en un tablero puedes tener y vas a tener generalmente más de una perspectiva. ¿Sí? Entonces vas a estar trabajando con más de un indicador para, digamos, un indicador. Sugiero un indicador para cada perspectiva. ¿Se entiende? Sí. Si yo empiezo a cargar de indicadores el tablero, me voy a pasar más tiempo cargando indicadores que tratando de ver cómo va la cosa y aplicando acciones. ¿Sí? Claro, o sea, el, el indicador más correcto, digamos. Sí. Ajá. Tenemos un helicóptero literalmente arriba de la facultad, por eso no se escucha muy bien. Bueno, Ahí, profe, la acción correctiva generalmente es como un desembolso de extra. sí, Claro, porque si no lo podría haber hecho desde el principio, si iba a ser una mejor idea, supuestamente. claro, es algo que no tenés previsto, por eso la acción correctiva no la podés sostener a lo largo del tiempo. Por eso es lo que yo les decía, si esa acción correctiva tiene un alto impacto, y no son de, no significa un desembolso, o quizás hacer ese desembolso me sirva para obtener muchísimos mejores resultados, lo tengo que convertir en un nuevo objetivo. En vez de acción correctiva va a ser una iniciativa. ¿Entiende? Bien. El tablero de control son indicadores que, aunque miden procesos, no dicen cómo se modifican para el logro de objetivo. Copiar la estructura del tablero integral no lo convierte de un tablero de comando integral, no lo convierte en un tablero de control. Ahí hay un error. Porque no lo convierte, copiar la estructura del tablero, a ver, yo lo voy a corregir eso. Yo lo que no puedo hacer es copiar tableros, yo tengo que crear tableros, ¿sí? Porque los tengo que pensar y los tengo que adecuar a la propia organización y al propio negocio. Bien, un tablero de control es un tablero de indicadores, ¿sí? ¿Qué le falta? Y bueno, esta idea del mapa causa-efecto, si yo hago tal cosa, ¿qué pasa? Le faltan iniciativas estratégicas, le faltan inductores, le faltan acciones correctivas. En definitiva, lo que tengo son datos que también me permiten tomar ciertas decisiones. Si yo estoy midiendo un proceso y veo que ese proceso no está andando bien, no lo voy a dejar andando así. ¿Sí? Voy a tomar alguna acción, para eso está el indicador. Ejemplo de indicadores de clientes. Acá tienen algunos indicadores, ventas en pesos o en unidades mensuales, cuota de mercado, rentabilidad del cliente, satisfacción del cliente, algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de indicadores de cliente. Algunos ejemplos de indicadores de procesos internos, como por ejemplo producción, cuál es el nivel de descarte, horas perdidas por retrabajo en un lapso de tiempo, producción en un lapso determinado, cuál es la productividad, nivel de horas extras, rechazo de proveedores por cantidad de material recibido, horas de mantenimiento preventivo sobre horas de mantenimiento total, etc. Son algunos ejemplos. Procesos internos en cuanto a calidad, cantidad de oportunidades de mejora se mide, quejas y sugerencias, promedio de resultados de auditoría, cumplimiento de plan de auditoría, cumplimiento de plan de capacitación. Aprendizaje o recursos humanos, también se le suele llamar a la perspectiva de aprendizaje, se le suele llamar recurso humano, perspectiva de recurso humano, nivel de ausentismo, horas extras, nivel de satisfacción del personal, horas de capacitación mensual, nivel de competencia del personal. En cuanto a higiene y seguridad, accidentabilidad, promedio de días perdidos, número de incidentes,
usted está entrando en una empresa que lleva tantos días sin accidentes, o tantos accidentes en tantos días. Eso se mide, se muestra, se plantean iniciativas, se plantean acciones correctivas en caso de que esa tasa de ocurrencia de accidentes se desvíe. Ahí tienen otro ejemplo que se podría desarrollar. Indicadores de finanzas, bueno, acá hay para ser dulce, ¿sí? Rentabilidad operativa, margen sobre las ventas, el costo de producción, ventas, costo unitario, punto de equilibrio, bueno, costo fijo total sobre precio de venta menos, bueno. Pueden aparecer los que a ustedes se les ocurra colocar, ¿no? Son algunos ejemplos. Desde la perspectiva, fíjense, ejemplo de tablero de comando integral con una visión directiva. ¿Cuál es el resultado operativo? Quiero saber resultados, ¿sí? ¿Cuál es la posición financiera diaria? Nivel de cumplimiento o nivel de liquidación de esos préstamos por tiempo, por volumen de dinero. Ahí estamos hablando parados en otra situación. ¿Cuál es el objetivo? Y quiero achicar la brecha de deuda en tanto tiempo. ¿Por qué? Y porque eso me va a permitir adquirir mejores tasas de interés o reducir tasas de interés. Pueden poner lo que quieran adentro de un tablero. Yo estoy largando lo que se me viene ocurriendo y se me mete en la cabeza, ¿sí? Pero ustedes lo pueden plantear desde cuestiones de perspectivas de proceso, que generalmente en los inicios, nosotros como ingenieros industriales, es lo más cercano que tenemos para plantear, pero el día de mañana pueden estar planteando alguna de estas perspectivas. Tasa promedio de préstamo, clientes nuevos, ventas, exportaciones, nivel de importaciones, margen sobre la exportación, costos adicionales sobre importación, ¿cómo los voy a reducir? Quiero reducir en un porcentaje esos costos. ¿Cómo voy a mejorar la performance de exportación? Perspectiva de cliente, pero también lo podría plantear desde una perspectiva financiera. Tasa de incidencia de mis productos. Quiero mejorar la tasa de incidencia de mis productos en el mercado externo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a plantear? Y publicidad y marketing, perfecto. Afuera. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son tus iniciativas estratégicas? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué recursos tenés afuera a mano? ¿Cómo los vas a aplicar? ¿Qué costo tiene asociado? Ejemplo, podemos largar arriba de la mesa los que se les ocurra. Hay que saber ordenarlos y cargarlos en el tablero. Bien. De recurso humano, cantidad de personal, índices de presentismo, sobre la cantidad de personal, de procesos internos, producción mensual, productividad, comunidad y medio ambiente, niveles de contaminación, acciones en la comunidad, cuáles son, digamos, qué cantidad de planes de acciones de responsabilidad social empresaria. No me voy a meter en algo que no conozco y no manejo, pero escucho que van trabajando sobre eso. He aplicado. ¿Qué implica? ¿Qué costo tiene asociado? ¿En qué lapso de tiempo? Fíjense que son siempre las mismas preguntas. Digamos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué acción correctiva voy a aplicar en caso de que no me esté arrojando el resultado? Y es una y otra vez, digamos, es iterativo y repetitivo. ¿Cómo voy a pasar de esta estrategia, digamos, cómo voy a pasar a la acción? ¿Cómo voy a tratar de plasmarlo? El plan estratégico se definió por medio de un FODA, misión, visión.
Si existían y no lo teníamos claro, bueno, alguien nos los tendrá que explicar. Y si nosotros éramos los que lo manejábamos y otros no lo sabían, se los tendremos que explicar. Para cada perspectiva se define qué se desea lograr. Objetivos por perspectiva. Yo podría plantear más de un objetivo por perspectiva. Eso puede ocurrir. Podría plantear, nosotros somos el área de operaciones, por lo tanto son procesos internos. Y queremos trabajar sobre este año 2 objetivos que nos hemos planteado. ¿Sí? Tasa de expedición, mejorar la tasa de expedición y mejorar la eficiencia en la línea. Uno es logística, el otro es producción. En definitiva, son procesos internos. Si nos vamos a lo que estuvimos viendo en logística y cadena de suministro, son procesos internos. ¿Cómo voy a despachar y cómo voy a mejorar esa tasa de despacho? ¿Y cómo voy a mejorar mi tasa de producción, mi eficiencia de producción? En cuanto a recursos, velocidad, tamaño de lote, no sé, ahí habría que ver qué es lo que se propone hacer. Cada objetivo del diagrama se vuelca a la matriz tablero de comando y se generan indicadores. Para cada iniciativa estratégica se define el inductor, se realiza un presupuesto que, si la organización lo aprueba, se programa. Se aprobó el presupuesto, es pacto de nobles, ¿sí? Yo me embarco en esta mejora, no me la saquen. Si me sacan presupuesto para esto, se cae la mejora. No puedo plantear mejoras que estaban atadas a un presupuesto, no las puedo ejecutar sin presupuesto. Un feedback estratégico, los gerentes se reúnen y hablan de la estrategia entre ellos y con el resto de la organización. Estos son prácticas muy, muy venidas también de prácticas de sistemas como Toyota, por ejemplo, donde se horizontaliza la organización. El área de operación, con el área gerencial, con el área de finanzas, con la inspección de calidad, Acá hay un objetivo. Ese objetivo que se planteó, que estuvimos todos de acuerdo, hay que cumplirlo. Participan todos los que tengan que participar. El diseño, primer paso, orientación estratégica, aprueba el plan estratégico. Se aprueba el plan estratégico, en definitiva. Segundo paso, mapa de las decisiones. Se realizan entrevistas para conocer necesidades de cada área, qué decisiones se toman en cada nivel, quiénes las toman, vamos a organizar un poco el trabajo, a eso se refiere. ¿Qué información necesitan para tomar decisiones? Tercer paso, la alta dirección traslada la visión a la acción, define los grandes objetivos organizacionales. Acuérdense que un objetivo de una perspectiva, el que sea, debería estar en consonancia con los grandes objetivos, los objetivos generales de la organización. La arquitectura del tablero, en definitiva, por ahí esto es lo que más nos puede llegar a interesar a nosotros en una primera instancia. Puedo trabajar con un diagrama causa-efecto. En definitiva, lo que vamos a empezar a hacer es armar la matriz del tablero de comando. Objetivos, indicadores, inductores, iniciativas. ¿Sí? Acciones correctivas. Fíjense que hay un quinto paso. Remuneración variable. Establecer si el logro de los resultados estará o no sujeto a incentivos. Se los dejo planteado. Muchas veces los objetivos son de alta exigencia. Las personas están abocadas a realizar trabajos que tienen que realizar, que están destinados a hacer, y a la vez le cargamos, digamos, mejorar o tratar de mejorar a ir a objetivos nuevos. Ojo con el agotamiento de la gente sin que tenga un premio por delante. Son cuestiones que Recursos Humanos lo tiene que analizar y tiene que estar bien pensado.
Sexto paso, comunicar la estrategia. Toda la organización debe tener conocimiento de los objetivos, ya lo hablamos. Séptimo paso, un tablero en cada área funcional o proceso. Comenzando por un área, expandir luego un tablero a toda la organización. Esta es otra sugerencia. Cuando se va a implementar un tablero por primera vez, traten de trabajar en una perspectiva, en un área. Y se empieza a comunicar a otras áreas, lo comparten con otras áreas. Eso empieza a ser un efecto, digamos, amplificador. Me va a permitir que esa perspectiva que yo estoy trabajando, que tiene un objetivo, que vincula a otras áreas, si bien está inmersa o está más relacionada a un área específica, vincula a otras personas de otras áreas, empieza a tener un efecto amplificador, digamos. Ya se aprendió cómo hacerlo en un lugar, ahora podría replicarse esa experiencia en otro lado. Perdón. Sistema de información gerencial, software, cuando la experiencia adquirida lo justifique, pensar en diseñar un sistema, un software, diseñar o utilizar, ¿sí?, alguna herramienta informática que nos permita trabajar con los tableros y la información en tiempo cero, ¿sí? Que cuando yo estoy cargando información, digamos, de avances o de nuevas, de avance, o estoy cargando indicadores, o que se modificó el indicador, no tengan que andar preguntándome o andar averiguando, no, que se pueda ver. ¿Sí? Hoy hay una cantidad de herramientas para hacerlo, abiertas inclusive, que me permitirían compartir información. Ustedes podrían armar un tablero con herramientas Drive, por ejemplo. Y uno estar cargando cómo fueron los avances, y inmediatamente otro que está en otra oficina o en otra parte, lo puede estar viendo. ¿Sí? Sin permiso de edición, como quieran armarlo. Pero en definitiva, compartir esa información. Implementar, capacitar previamente. Antes de la puesta en marcha, todos deben conocer qué es un tablero de comando. ¿Sí? No caigan con, mirá, ahora vamos a seguir este tablero de comando. Después te cuento qué es. No. Primero le van a contar qué es. Y después van a armar el tablero. Y lo van a implementar. Y por supuesto que integre el presupuesto estratégico. Implementar este tipo de cosas lleva tiempo. O sea, se deben asignar horas. Si esas horas son adicionales, deben tener que estar tenidas en cuenta. Si esas horas las voy a utilizar, las horas normales, tener en cuenta que esas personas van a destinar tiempo a sus tareas rutinarias o asignadas, las van a distribuir entre eso y al seguimiento del tablero. Sobre todo en una primera instancia, hasta que la información pensemos en, de cierta manera, automatizarla. Bueno, y luego acá tienen lo que se llama un glosario, que son términos que hemos estado hablando, para que, digamos, lo tengan ahí de recordatorio. Ahí está todo. Algunas preguntas que se pueden hacer, y con esto hemos visto, quizás bastante rápido, digamos, lo que es un tablero, o cómo se construye un tablero. Ejemplos, en cualquiera de los libros que le compartimos con Nicolás, hay. Si van a buscar algunos ejemplos en internet, traten de que la matriz del tablero, el tablero en sí mismo, tenga, digamos, justamente las columnas que nosotros les hemos mostrado acá. Porque ahí no le faltaría nada al tablero.
Hay algunas que juntan algunas columnas. Traten de, si van a buscar ejemplos, que se respete ese tipo digamos, de columnas y de tablero que nosotros le hemos mostrado. Años atrás hicimos un ejercicio bastante interesante que era un tablero de comando de la facultad. Proponer en ciertas perspectivas, ¿sí?, acciones de la propia facultad, ¿sí? No tenemos mucho tiempo para hacerlo, así que, digamos, no lo vamos a poder realizar ahora, porque en realidad esto se hacía en clase, en grupo. Bueno, la circunstancia no da para hacerlo, pero en muchos casos se plantearon cosas, como por ejemplo, algunos planteaban la automatización en los resultados de los parciales, ¿sí? Y a mí me ponía colorado yo ante eso, pero es la realidad, ¿sí? Estamos, a ver, a esta altura del partido no podemos estar pensando en tomar parciales y tardar 15 días en dar los resultados. No sé si sigue ocurriendo. Sí, por acá me hacen la seña de que sí. Pero es las menos. O sea, Pero sigue ocurriendo. Entonces, dentro de lo que es una perspectiva de procesos internos, podría ser la velocidad de respuesta en resultados. ¿Cómo? Bueno, pueden haber diferentes planteos. Aplicación de métodos de examen, nuevos métodos de examen, bueno, ir midiendo si eso se va mejorando, qué acciones tomar. Bueno, creo que, digamos, fíjense que esto no es una industria, pero es una organización y tiene procesos y tiene, digamos, un área de finanzas y tiene un área de procesos internos y tiene un área de calidad y tiene todo eso que hemos visto recién. Esta facultad lo tiene. Podría aplicarse tranquilamente, como plantearse ciertos objetivos. En ese caso el ejercicio estaba bueno porque estaba planteado quizás desde algunas necesidades vistas desde el lado de ustedes, no desde el lado de quienes dirigen la facultad o de los docentes, era al revés, digamos. Más desde una perspectiva, no de una perspectiva, de una necesidad de clientes, digamos. Entonces eso disparaba diferentes perspectivas. Ha quedado, en términos generales, entendido. ¿Qué sugerencia les hago yo? Este es un tema que en los finales se toma, ¿sí? Traten de buscar ejemplos, si en el examen final a ustedes les tocara trabajar con esto, tanto Nicolás como yo lo evaluamos, cualquiera de los dos evalúa este tema, nosotros vemos con buenos ojos que ustedes expliquen estos temas con ejemplos. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Traten, al momento de estudiar el tema, e inclusive me pueden ir consultando, o si concertamos una consulta, lo podemos ver, pero piensen más de un ejemplo. Un ejemplo de bienes, de producción de bienes, o un ejemplo de servicios. Ambos. Y piensen más de una perspectiva, por cada ejemplo. Entonces, ármense los ejemplos. Ármenselo, analícenlo, discútanlo con el compañero de estudio, ¿sí? Y al momento de ustedes rendir, si les toca este tema, pueden exponer el tema con un ejemplo. Nosotros, por supuesto, vamos a preguntar sobre eso, ¿sí? Vamos a indagar ciertas cosas del armado del tablero, pero la explicación de cómo construyen el tablero, ustedes pueden dar una idea general de cómo es el armado e inmediatamente dar el ejemplo. Para nosotros es válido eso en un examen final. De hecho, es mucho mejor que me expliquen la teoría de un tablero. ¿Sí? Nosotros con 2 o 3 preguntas rápidamente nos damos cuenta si lo entendieron. Pero si ustedes lo armaron, el ejemplo, si lo armaron a conciencia o si se ponen a armarlo, les van a saltar las dudas. Van a despejar las dudas y lo van a entender. Así que es
una sugerencia que les hago. ¿Mm? Y van a ver que en caso de que les toque este tema, lo resuelven rápidamente. ¿Eh? Es fácil poder explicarlo con un ejemplo propio. ¿Estamos? Bueno, hasta acá hemos llegado.